¿A qué se refiere Juan Gabriel cuando dice no tiene dinero ni nada que dar? ¿Que lo único que tiene es amor para amar? ¿Qué es el amor y cómo se manifiesta? Difícil cuestión, tanto como preguntarse por una definición de dinero. ¿Las monedas y billetes son dinero? Más bien son papel impreso y piezas de metal acuñado, ¿no? Pero por alguna razón tienen un valor económico. ¿Por qué? ¿Cuál es su historia? ¿Y qué podemos decir de las transacciones por internet? Esas ni siquiera están hechas de material tangible. ¿Desde cuándo y por qué existe el dinero? ¿Cómo coexiste en sus diferentes formas en la actualidad? De todo esto y más queremos hablarte en este programa dedicado a la historia de la lana, el varo, el billullo, los morlacos, el money. Se va a poner bueno, según comprobaremos juntos, el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Bienvenida, bienvenido a Conciencia Histórica. ¡Arrancamos! ¿Qué es el dinero? Pues es el medio que te puede ayudar para que puedas adquirir lo que quieras. Vaya, una forma de vivir también. El dinero es todo activo generalmente aceptado por medio de pago por agentes económicos para sus intercambios. El dinero tal como lo conocemos hoy en día son billetes, son monedas y tienen su valor propio. Monedas son billetes para comprar comida o servicios. Recursos, podría decir, que muchas personas necesitamos para lo que es alimentarse y comprar varias cosas. El dinero es un medio de pago. Dentro de una sociedad es aceptado para el pago de bienes, productos y servicios o cualquier tipo de trabajo. Dado que la historia se escribe desde el presente, vamos a revisar qué dice hoy el diccionario sobre el dinero. Moneda corriente, o sea que corre, que circula. Esta definición nos gusta por sencillita. Pero como que le falta algo, ¿no? Aquí hay otra. Medio de cambio o pago aceptado generalmente. Esta nos gusta más. Significa que es una medida que nos permite ponernos de acuerdo sobre el valor de un producto o servicio. Es que si no, imagínate, sería como hablar diferentes lenguas en una sola casa. Nadie se entendería. En ese sentido, puede decirse que la aparición del dinero es uno de los grandes logros de la civilización. Una forma de pactar entre gente e incluso entre los países. Claro que hay definiciones literarias, como esta del escritor Ricardo Piglia. El dinero actúa como la poesía, pues establece equivalencias. Es un sistema metafórico de canjes y prestaciones. Una máquina que se transforma en otra cosa. Una convención, un lazo social. Un lazo social, ¿qué te parece? Jorge Luis Borges, otro escritor argentino, escribe que el dinero es algo abstracto y tiempo futuro. Puede ser música, puede ser ajedrez, puede ser café. Qué buena forma de describirlo, ¿no te parece? Otra manera de definir el dinero es a través de sus funciones, que en términos generales son las siguientes. El dinero sirve para 1. Facilitar el intercambio de mercancías. Estas pueden ser bienes, servicios, deudas y hasta estatus social. 2. Actuar como unidad de medida o de cuenta, es decir, para fijar los precios en un mercado determinado. 3. Regular las economías de las naciones. Esto a través de reservas con las que cuenta un país. 4. Ser depósito de valor. Y agregaría una quinta función: consolar a Juan Gabriel, que va caminando por la calle de la mano, platicando con su amor. Pero, ¿desde cuándo existe el dinero? Ya en tiempos muy remotos, el ser humano ideó sistemas para otorgarle valor a las cosas. Por ejemplo, el trueque, que consiste en intercambiar bienes o servicios de común acuerdo sin intermediarios y sin efectuar ningún pago. Yo te doy una vaca a cambio de tus 12 gallinas, o yo te pinto tu casa si tú le cortas el pasto a la mía. La cosa se complica cuando el cambalache deja de funcionar igual para todos. Es decir, que a lo mejor hoy nadie quiere mi vaca, pero yo sí sigo necesitando una docena de gallinas. Entonces se vuelve indispensable una unidad de intercambio que corresponda tanto al valor de la vaca como al de las 12 gallinas. Tal es el origen del dinero, verdaderamente un lazo social.
Esto inició hace miles y miles de años, cuando la humanidad comenzó a volverse sedentaria. Por aquel entonces, las unidades de intercambio eran objetos bien sencillos de transportar, como conchas marinas, granos de maíz, piezas de ámbar o incluso la sal. ¿Sabías que, de hecho, ese es el origen de la palabra salario? En cualquier caso, con el tiempo se hizo necesario crear una pieza duradera que no se extraviara con facilidad, ni se echara a perder con el agua, ni se pudriera a los pocos días. École, como el oro y la plata, materiales más cómodos de transportar y que aguantaban bien las inclemencias del tiempo. Esto, como te puedes imaginar, facilitaba el ahorro. No era lo mismo guardar un puñado de maíz o de sal en una caja al fondo de la casa que atesorar por largos años una resistente moneda de plata. Pero además, aquellas monedas satisfacían funciones políticas de manera eficiente para rendirle tributo a los gobernantes, presentar ofrendas a los dioses, ofrecer una dote al novio, heredar a los hijos. Otra ventaja era que su valor estaba fijado según su propio peso. Así, no quedaba ninguna duda sobre lo que alguien recibía o pagaba. Ya después, con el transcurrir de los siglos, se les grabaron inscripciones y dibujos para que no pesaran tanto. Las monedas más antiguas que se conocen fueron acuñadas en el antiguo reino de Lidia, en la actual Turquía, durante el siglo VII antes de nuestra era. Estaban hechas de una aleación de oro y plata conocida como electrum y pesaban poco menos de 5 gramos. Es muy emocionante apreciar una moneda antigua, pensar en toda la gente que ha tenido oportunidad de tocarla a lo largo del tiempo. ¿Alguna vez has visto una que tenga muchísimos años? Por ejemplo, en un museo o en la casa de tus abuelas o abuelos. Es importante aclarar que la moneda no reemplazó al trueque del todo, pues la historia no es como una línea recta que va dejando atrás acontecimientos del pasado. Más bien es un cúmulo de procesos en donde los hechos van conectándose entre sí de maneras curiosas y simultáneas. Como los meandros de un río que al final terminan en el mar junto con los demás ríos. ¿Sabías, por ejemplo, que en el tianguis de los miércoles de Malinalco, en el Estado de México, aún practican el trueque en pleno 2021? O en los puestos feministas que a últimas fechas se instalan en Chimalhuacán. ¿No te parece fascinante? El antes y ahora de la mano en un mismo instante. De igual manera, en la actualidad, seguimos utilizando monedas y billetes indistintamente. Pero los segundos no han hecho desaparecer a las primeras, ¿cierto? Del mismo modo que la televisión no sustituyó a la radio, como muchos creyeron en su momento. ¡Ay, los billetes! Esa historia no te la hemos contado todavía. Si bien es cierto que durante mucho tiempo las monedas funcionaron muy bien como medio de intercambio y ahorro, llegó un momento en que esto ya no era suficiente. Transportar grandes sumas de dinero suponía una gran incomodidad, sobre todo si se emprendía un viaje. ¿Te imaginas tener que cargar 1000 monedas de plata en una maleta? Además, qué peligro para las y los viajeros. Había que idear otra forma. Y entonces fueron los chinos a quienes en el siglo VII se les ocurrió lo siguiente: cambiar monedas por certificados de papel, que a su vez sirvieran para pagar mercancías. Esta costumbre se volvió oficial a partir del año 812. Los chinos inventaron pues los billetes y los llamaron dinero volante, por aquello de que pesaban muy poquito en comparación con las monedas. Algunas centurias más tarde, durante el último tercio del siglo XIII, un ciudadano veneciano llamado Marco Polo visitó aquel enorme país. Toda una proeza para las condiciones de la época. Las anotaciones que el viajero realizó a lo largo de su travesía contienen las primeras referencias que existen en Europa sobre la producción y el uso del papel moneda en China. A los lectores les pareció como de ciencia ficción. Es más, al principio ni le creyeron. Por cierto que en 1406 fue fundado en Génova el primer banco moderno. Su nombre era Banco di San Giorgio. Y muy pronto otras instituciones por el estilo comenzaron a surgir en ciudades cercanas como Venecia, Pisa, Florencia y Génova. El fenómeno de los bancos se encuentra íntimamente relacionado con el surgimiento del capitalismo, la navegación transatlántica, la primera globalización y las ideas renacentistas. Hasta podríamos hacer todo un programa sobre la historia de los bancos, ¿te gustaría? Pero ahora toca seguir hablando de los billetes. Sin embargo, no dejemos de mencionar cómo funciona un banco, pues tiene relación con nuestro tema.
Resulta que al depositar tanta gente su oro y plata a cambio de billetes, los bancos acumularon el suficiente dinero como para empezar a prestar el excedente. A final de cuentas, era altamente improbable que todos los clientes se presentaran al mismo tiempo a retirar sus depósitos. Pero ahora sí, volvamos a los billetes. En Europa, los primeros billetes de los que tenemos noticia aparecieron en Suecia en el año 1661. Esto gracias al cambista Johan Palmstruck, quien los entregaba a sus clientes a manera de recibo en el Banco de Estocolmo, fundado por ¿adivina quién? Pues por él mismo. Alguien depositaba en su banco oro u otro metal precioso y a cambio recibía un papel que podía utilizar para pagar mercancías, igualito que en China. Toda una revolución. A España esta novedad no llegaría sino hasta 1780, durante el gobierno del rey Carlos III. No obstante, su uso se extendería rápidamente, aunque no tanto como para llegar a los virreinatos en América. En México, el papel moneda solo empezó a usarse en el siglo XIX, después de la independencia en diciembre de 1822, cuando se decretó imprimir billetes en denominaciones de 1, 2, 5 y 10 pesos. La verdad es que la mayoría de la población los rechazó. Como quedaba desconfianza, su auge real fue en el Porfiriato. De hecho, la idea de crear un banco central en nuestro país surgió hasta que terminó el Porfiriato y la Revolución en 1917. Pero realmente el Banco de México se fundó hasta 1925, cuando el proyecto posrevolucionario avanzaba en un ambiente menos convulsivo. Sin embargo, es importante recordar que durante el Porfiriato y la Revolución existieron gran variedad de papel moneda emitidos por la banca comercial, los comerciantes y hasta por los líderes revolucionarios. En el periodo de 1913 a 1915 existieron en nuestro país aproximadamente 2.906 variedades de emisiones de papel moneda. ¡Imagínate! Total que a grandes rasgos, esta es la historia de los billetes. Bonitos trozos de papel o a veces de fibra sintética muy parecida, impresos y con valor fiduciario. ¿Fiduciario? Esto significa basado en la confianza. Algo así como tú me das este billete que asegura que tienes tanto dinero y yo te creo. Pero para que esta confianza se cumpla deben existir dos condiciones. Por una parte, reconocimiento por parte del país que emite el billete y por la otra, un respaldo. Si no fuera así, todos estaríamos imprimiendo billetes todo el tiempo y volviéndonos ricos sin parar. El respaldo es generado por el Estado y su reserva monetaria se encuentra en las bancas centrales. Solo las bancas centrales de cada país pueden emitir papel moneda. Por eso, los estados tienen un monopolio monetario de emisión y acuñación monetaria. Papel que en nuestro país lo realiza el Banco de México. Para satisfacer estas condiciones, cada nación elabora sus propios diseños, marcas y firmas que garantizan la autenticidad del billete. De este modo, además, se evitan las falsificaciones. Y para hablar del respaldo, déjanos decirte que si bien antiguamente un billete estaba garantizado por su equivalente en metales preciosos, hoy en día esto continúa, aunque en menor medida. Además de tener reservas monetarias con monedas o billetes de otros países de economías fuertes, por ejemplo el dólar, el euro y el yen, ¿qué les da valor a nuestras monedas mexicanas? Antes las monedas eran de oro y de plata, entonces tenían valor en sí mismas, es decir, valían por la cantidad de metal que contenían. Ahora las monedas prácticamente por lo que valen es porque el público las acepta como un medio de pago. Es decir, lo que le da valor a nuestro dinero, a nuestras monedas, es el saber que otras personas van a aceptar esas monedas como medio de pago. ¿Por qué tienen un valor superior a lo que cuesta el metal que contienen? Esa confianza mutua que existe entre las personas que intercambian bienes por dinero es lo que le da el valor a la moneda. Cuando nosotros queremos comprar otra moneda como dólares, por ejemplo, nosotros pagamos una cierta cantidad de pesos por esos dólares, ¿sí? Y así como nosotros vamos y damos una cierta cantidad de pesos por dólares, también cuando ellos quieren comprar pesos, ellos saben que esos dólares, por ejemplo, tienen un cierto valor en pesos.
También a eso le conocemos hoy como el tipo de cambio o el valor del dólar o la paridad cambiaria. Entonces es también la confianza que otros países tienen en nuestra moneda lo que determina cuánto vale la moneda mexicana. ¿Cómo ocurre este proceso de puesta en circulación de las monedas en México? En todo país, el Banco Central, en este caso el Banco de México, le ordena a la Casa de Moneda cuántas monedas va a producir. Y lo que hace la Casa de Moneda es manufacturar o producir esas piezas y se las entrega al Banco de México y por medio de los bancos nos llega ese dinero a nosotros. ¿Cuántos años tiene de existencia? Debo de decir que la Casa de Moneda de México es la casa de moneda más antigua del continente americano. Es decir, es más antigua que la de Brasil, que incluso la de los Estados Unidos o la de Canadá. Así de importante es la Casa de Moneda de México. ¿Quién creó la Casa de Moneda de México? Los entonces reyes Carlos y Juana crearon la Casa de Moneda de México y se lo ordenaron al entonces virrey Antonio de Mendoza. Entonces es en 1535 que empieza a funcionar la Casa de Moneda de México. Es decir, prácticamente desde que la Nueva España existe la Casa de Moneda de México. ¿En dónde se fabrican las monedas mexicanas? Las monedas mexicanas al día de hoy se producen en una planta que tiene la Casa de Moneda de México en San Luis Potosí. Esto no ha sido así toda la historia. Por muchos años la moneda se acuñó aquí en la Ciudad de México. ¿Cada cuánto se acuñan las monedas en México? Estas piezas, por supuesto, se producen todos los días mediante las órdenes de acuñación que manda hacer el Banco de México. A partir de 1944, con los acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos, se estableció un nuevo sistema monetario internacional, patrón de cambio oro-dólar, que colocaba el dólar al centro, pero cuya característica era la convertibilidad del billete en oro, que para la década de los 70, por la excesiva emisión de dólares por la guerra de Vietnam, Estados Unidos perdió la capacidad de convertir todos los dólares en oro, lo cual fue reclamado por el general francés Charles de Gaulle, y fue el inicio de una debacle del patrón del cambio oro-dólar, siendo el presidente Richard Nixon quien declaró la inconvertibilidad monetaria. Pero volvamos a nuestro invitado, expertazo de la Casa de Moneda de México, que él mismo preside. ¿Cómo funciona esta institución y para qué sirve? Preguntémosle. El funcionamiento de la Casa de Moneda, por supuesto, se da con base en un decreto que hizo hace casi 500 años el entonces rey de España, en donde ordenó en 1535 la creación de la Casa de Moneda de México. Es decir, la Casa de Moneda de México tiene casi 5 siglos de existir. Y entonces lo que sucede es que hay una autoridad superior que le ordena a la Casa de Moneda cuántas piezas y de qué denominaciones va a querer. Es decir, la Casa de Moneda produce lo que el banco, alguna autoridad, que en este caso es el Banco de México, lo que ellos le piden, eso es lo que produce la Casa de Moneda de México. Para saber más sobre la manera en que coexisten las diferentes formas de dinero en la actualidad, también tenemos que hablar de las tarjetas de crédito, igualmente con valor simbólico y fiduciario, y cuya historia se remonta a 1949, cuando queda registrada esta invención a nombre de Frank McNamara.
Una noche, en un restaurante de Nueva York, este empresario se encontraba cenando con sus abogados y al querer pagar la cuenta se dio cuenta de que había olvidado su dinero en la casa. Para evitar pasar vergüenzas, telefoneó a su esposa para que le llevara la cartera. Este suceso lo impactó de tal manera que un año después creó una tarjeta de pago que permitiera no andar cargando dinero en efectivo y fuera aceptada en varios establecimientos. Al principio solo era aceptada en 14 restaurantes de Nueva York. Suponemos nosotros que sus favoritos, pero años más tarde, más de 20,000 personas la usaban y el número de comercios creció. Con este antecedente en mente, un banco estadounidense creó una tarjeta de crédito en 1958, la cual se volvió un exitazo y aún existe a la fecha. Con el paso del tiempo, muchas instituciones financieras empezaron a usar la misma herramienta, entre ellas un banco mexicano, donde crearon la primera tarjeta de crédito en nuestro país, en 1968. Y justo ese es el problema con las tarjetas de crédito, que mucha gente las usa como si fueran una ficción, como dinero extra. Sin embargo, es dinero que existe en el sentido de que necesita ser pagado. Y al mismo tiempo se trata de dinero que no existe físicamente. Ah, chirrión, ¿cómo está eso? Pues resulta que los bancos tienen muy poco dinero físico en sus cajas fuertes. La mayoría se encuentra en sus anotaciones de cuenta, esto debido a un coeficiente de caja, que es un indicador que informa al banco del porcentaje de dinero físico que éste debe tener para respaldar lo que presta. Internet ha facilitado estas anotaciones a través de transacciones electrónicas y en la actualidad esto se ha vuelto lo habitual. El dinero se ha vuelto una mercancía en sí misma, una mercancía abstracta que está sujeta a la ley de oferta y demanda. O sea que el dinero tiene un mayor valor cuando es escaso y menor cuando es abundante, como si se tratara de aguacates. Esto nos deja pensando en las bonitas libras esterlinas de Inglaterra, el elegante yen japonés, los antiguos rublos en Rusia, el poderoso euro en Europa y el mexicanísimo peso. ¿No terminarán todas estas monedas desapareciendo como objetos físicos para convertirse en dinero electrónico en forma de bits y bytes? O sea, en códigos digitales almacenados en discos duros de computadoras. ¿Has oído hablar de la criptomoneda? ¿Qué es el dinero electrónico y cómo funciona una criptomoneda? Este dinero generalmente es un archivo digital, el cual tiene un código que solamente conoce el propietario. Entonces, el propietario, mediante ese código, puede hacer uso de ese dinero electrónico. Entonces, generalmente cuando nosotros hablamos de dinero electrónico, lo que decimos es de una que se usa para hacer transacciones electrónicas, y esto normalmente sucede en algo que se conoce como un monedero digital. Según hemos podido comprobar a lo largo de este programa, más allá de monedas, billetes, tarjetas o códigos, el dinero es ante todo una relación social, cosa que es muy importante. De hecho, esta es nuestra definición favorita. La lana, el varo, el billullo, los morlacos, el money como poderoso vínculo social. Vínculo determinado por 3 factores muy claros: el mercado, el Estado y la sociedad. En pocas palabras, un fenómeno que puede y debe estudiarse desde las ciencias sociales, donde la ciencia económica es central. Los cambios sociales se ven justo reflejados en las diferentes formas dinerarias, desde el trueque hasta las famosas criptomonedas. Todas ellas nos permiten comprender cómo es una sociedad, así como sus grados de crecimiento y organización económica. ¿Qué tal? Interesante, ¿no crees? El dinero nos permite el análisis y la reflexión acerca de la sociedad, exactamente igual que el amor, producto de confianza. El dinero es un magnífico ejemplo de cómo un fenómeno en la actualidad es el resultado de diferentes procesos históricos, cambiante, coexistente, imaginario, y que es súper importante comprender en un sentido amplio y abierto. Para eso sirve la conciencia histórica, a cuidar nuestro dinerito, o más bien, intercambiarlo. Si lo piensas bien, el pasado no ha pasado. Conéctate. Nos da mucho gusto que nos hayas acompañado este día. Ayúdanos a construir este programa juntos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en YouTube.
Nos vemos, escuchamos muy pronto.